Buenas tardes, iglesia. ¿Cómo estamos? ¿Bendecidos? ¿Alegres? ¿Contentos? La última canción que entonamos me hizo recordar este hermoso salmo que dice el Salmo 42, versículo 2, dice: mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. Mi alma tiene sed. Estábamos cantando que mi ser tiene hambre de ti, Señor, ¿verdad? Y la idea, el contexto es de que queremos conocer más de Dios. Y luego él dice: ¿cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Yo creo que esta tarde todos nosotros hemos venido como iglesia, como un pueblo especial, para escuchar a nuestro Dios, para presentarnos delante de Él, para indagar, para estar atentos a ese mensaje, a esa palabra oportuna que Él tiene para nuestras vidas, ¿verdad? Individualmente estamos pasando por diferentes problemas, circunstancias, pero nuestro Dios es un Dios de amor todopoderoso, misericordioso, y Él tiene cuidado de cada uno de nosotros. A Él no se le ha escapado, mi hermano, mi hermana, esa circunstancia, esa prueba por la que tú estás pasando. ¿Y sabes qué? Él sabe cuidar de nosotros. ¿Amén? Así que estamos aquí para poder presentarnos delante de Dios, escuchar su palabra. Vamos a continuar con el estudio de Primera de Corintios. El conocimiento envanece, el amor edifica. Y esta tarde estamos ya en el capítulo 5, Primera de Corintios capítulo 5, ya avanzamos. Estamos en el capítulo 5 y vamos a enfocarnos en los versículos 1 al 2. Y el título de este estudio, de este sermón, le hemos dado un llamado a la santidad. Un llamado a la santidad. Dios quiere que tú y yo vivamos una vida que refleje la vida de nuestro Señor, ¿verdad? Sed santos como yo soy santo. No está hablando de perfección, por si acaso, pero está hablando de esa sed, de esa hambre que debe tener el Hijo de Dios de poder reflejar el carácter de su Salvador, de su Creador, confrontando el pecado en la iglesia. Pero antes de meditar, de reflexionar en el mensaje de hoy, mis hermanos, quizás como una manera de introducción, vamos a hacer un pequeño resumen del capítulo 4. Estamos estudiando de una manera expositiva este libro. Yo creo que nos va a ayudar a tener una mejor idea de lo que vamos a estar hablando esta tarde, de lo que vamos a tratar. Si ustedes recordarán, en el capítulo 4, especialmente los últimos versículos, la semana pasada, vimos que el corazón de Pablo por la iglesia de estos hermanos aquí en Corinto, era el corazón de Pablo, ese corazón de amor era muy claro. Y en el versículo 14 del capítulo 4, él les dice: no les escribo esto para avergonzarlos, sino más bien para amonestarlos como hijos, pero no como cualquier hijo, sino como un hijo amado. ¿No? Él está poniendo a la luz ese amor, ese corazón que él tenía para cada uno de los hermanos aquí en Corinto. Así que su enfoque, mi hermano, del apóstol es de un enfoque de un pastor, de amor, de protector, un enfoque que se preocupaba profundamente por el crecimiento, por la vida espiritual de la iglesia aquí en Corinto. Vimos que el apóstol Pablo, él contrasta su rol de un padre espiritual, de un padre que ama, con las actitudes de orgullo, de jactancia, de complacencia, de pecado de estos hermanos aquí en Corinto. Habla de cómo ellos
se han vuelto arrogantes, como que si no necesitaran ellos corrección alguna, como que si ya lo sabían todo, como que si ya habían llegado a la cima del conocimiento, ¿verdad? Al final el apóstol deja claro que Él vendrá a ellos, que su ausencia no significa que Él no tiene interés por ellos, pero que Él iba a venir, y que Él iba a venir ya sea con una vara de disciplina o con un corazón de misericordia, ¿verdad? Un corazón de mansedumbre, por supuesto, dependiendo de la respuesta de estos hermanos. Si ellos se arrepentían, Él venía con un corazón de mansedumbre, pero si no, Él venía con disciplina. Así que la advertencia que Él hace, mi hermano, a esta iglesia no solamente es una reprimenda, sino es un llamado a la redención o a la rendición de cuentas. El apóstol no solamente los está amenazando, sino que Él les dice, ¿sabes qué? Yo vengo y quiero ver la respuesta de ustedes. Las palabras del apóstol Pablo al final del capítulo 4, mis hermanos, podemos ver que crean un puente natural hacia el tema que vamos a estar estudiando, que vamos a estar enseñando esta tarde en el capítulo 5. Vemos que mientras los corintios, estos hermanos aquí en esta ciudad, se jactaban de su conocimiento y de esa madurez espiritual, ellos estaban tolerando un gravísimo pecado en medio de ellos. La arrogancia espiritual de estos hermanos que el apóstol Pablo estaba señalando en el capítulo 4, los había cegado profundamente ante la urgencia de esa necesidad de corrección de la conducta y la vida de esta iglesia. Por lo tanto, el capítulo 5, en estos versículos 2, vamos a ver el resultado práctico de la arrogancia, de la jactancia de estos hermanos que se creían que lo sabían todo, que habían llegado a la cima. Estos hermanos no habían confrontado un pecado muy grave. Y en lugar de lamentarse de este pecado, ellos estaban orgullosos. Imagínense ustedes. Así que esta tarde vamos a explorar, vamos a estudiar, vamos a meditar en 3 principios espirituales que el apóstol Pablo nos va a enseñar y que nos va a ayudar a confrontar, mi hermano, a enfrentar el pecado en la iglesia. Y el primer principio espiritual es que la iglesia, y cuando me refiero a la iglesia, ustedes saben, no me estoy refiriendo a este edificio, ¿verdad? Nos estamos refiriendo a todos nosotros, toda persona, hombre y mujer que ha recibido al Señor Jesucristo como Salvador. La iglesia debe de reconocer la realidad del pecado. Tenemos que estar, mis hermanos, con ojos alerta si hay pecado en medio de nosotros. Mira lo que dice el versículo 1. Primera de Corintios capítulo 5, versículo 1. Dice, de cierto se oye que hay entre vosotros, ¿qué dice? Fornicación. Él habla, mi hermano, aquí de un pecado de fornicación, pero podemos ponerle cualquier tipo de pecado, ¿verdad? Él solamente está dando un ejemplo. Dice, de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación. Hay pecado, y tal fornicación y tal pecado, cual ni aún se nombra entre los gentiles. Tal pecado, horrendo pecado, que ni siquiera se nombra en la gente que no conoce al Señor Jesucristo. Eso es lo que Él está diciendo. Tanto que alguno tiene, dice la mujer de su padre. O sea, había un hermano. Escúcheme bien. Había un hermano. A veces nosotros pensamos que, bueno, si tú eres un hijo de Dios, entonces tú tienes que vivir sin pecado. Si tú estás cometiendo pecados, si hay alguna falta en tu vida, entonces no eres un hijo de Dios, pero no es así. Aquí vemos un caso. Había un hermano, un hijo de Dios, alguien que había sido rescatado, salvado
por la misma sangre de nuestro Señor Jesucristo, pero estaba cometiendo un pecado tan grave, viviendo con la madrastra. Eso es lo que está sucediendo. Y el apóstol, mi hermano, comienza este capítulo con este relato impactante, ¿verdad? Yo creo que todos nosotros como que nos hemos alarmado cuando hemos leído este versículo. Imagínense ustedes, un hijo de Dios en fornicación, en tal pecado, viviendo con la madrastra. El pecado al que se refiere no es un pecado cualquiera, mi hermano, sino un pecado que incluso los que están afuera, los que no pertenecían a esta iglesia en Corinto, los paganos, lo encontraban repulsivo. Un pecado que alarmaba aún a los inconversos. Eso es lo que estaba sucediendo en la iglesia. Vemos que un hermano mantenía una relación inmoral con su madrastra. Y lo que es más impactante que el pecado mismo, mi hermano, es que la iglesia, y esto es lo que alarma al apóstol Pablo, la iglesia parece indiferente ante esto, ante este pecado, el incesto. Vemos fácilmente, mi hermano, que el apóstol Pablo no anda con rodeos, ni intenta suavizar, ni usar palabras, adornar con palabras bonitas, ¿verdad? Sino que él confronta el pecado directamente. Amén. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer también. Ahora, es fundamental, es importante, mi hermano, entender que Corinto era una ciudad conocida por su inmoralidad en esos tiempos. En esa cultura la inmoralidad sexual era algo común e incluso tolerado en algunos casos. Y podemos imaginarnos que la iglesia estaba rodeada por una sociedad, hombres y mujeres, una sociedad permisiva, muy similar a nuestro mundo actual, ¿verdad? Yo creo que todos nosotros conocemos de lo que hay afuera, de lo que esta sociedad tolera. A lo largo de la historia, la iglesia, mi hermano, mi hermana, ha estado bajo la tentación de dejarse influenciar por la cultura, por la sociedad, por el mundo. Es por eso que el apóstol Pablo en Romanos capítulo 12 nos dice y nos llama que no debemos moldarnos ¿a qué? Al mundo, a lo que este mundo práctica, sino que debemos renovar nuestra mente a través de la palabra de nuestro Dios. Una cultura, una sociedad, mis hermanos, que permite que el pecado pase inadvertido. Y en nombre de la tolerancia o de la apertura mental, ellos viven desobedeciendo a nuestro Dios, ¿verdad? Yo creo que todos nosotros hemos escuchado de una u otra manera en diferentes medios esta famosa cultura woke. ¿Han escuchado ustedes? ¿Verdad? Una cultura que ellos hablan de que es el despertar, en otras palabras, la traducción es despertar, a estar alertas de la desigualdad social que hay en nuestra sociedad, especialmente en relación con el género y la orientación sexual. De esta cultura viene lo que nosotros vemos ya, el movimiento LGBTQ. Yo creo que todos nosotros hemos escuchado de esta tremenda aberración que esta sociedad promueve. Mis hermanos, hoy vivimos en un mundo en el que la tolerancia suele considerarse como la mejor virtud, la virtud más alta. Estamos viviendo en tiempos peligrosos. Pero debemos de recordar, mi hermano, que la tolerancia al pecado, escúcheme bien, especialmente dentro de la iglesia, conduce
a la decadencia espiritual. Cuando llegué aquí, me puse a meditar y me puse a preguntar, ¿no será esto lo que está realmente causando una destrucción de muchas iglesias, especialmente en este país? Hay estadísticas que nos hablan que día a día, cada día, decenas, por no decir centenas de iglesias se están cerrando en los Estados Unidos. Y la pregunta será, ¿no será debido a esta decadencia espiritual, debido a la tolerancia, debido a que la iglesia prácticamente está absorbiendo estas filosofías, que lo único que hacen es ofender a nuestro Creador, ¿verdad? Amén. Mi hermano Pablo llama a la iglesia a reconocer la gravedad del pecado. Pablo llama a cada uno de nosotros aquí a estar atentos, a estar alertas, a no ignorarlo, ni mucho menos racionalizarlo. A veces vemos, observamos el pecado y tratamos de darle una cierta explicación. Comenzamos a racionalizar, a aceptarlo. Pero el apóstol Pablo nos manda, hermanos, a estar alertas. Y esto nos lleva a una pregunta práctica para cada uno de nosotros. ¿Reconocemos la gravedad del pecado en nuestras propias vidas, individualmente? Examinemos nuestro corazón. Examinemos nuestras vidas. ¿Reconocemos la gravedad del pecado aquí dentro de la iglesia? ¿Estamos alertas? ¿Estamos vigilantes? ¿Estamos atentos como el apóstol Pablo y listos para confrontar, detectar el pecado? Amén. Mi hermano, es fácil señalar con el dedo la iglesia de Corinto, pero no se olviden que el apóstol Pablo no solamente está hablando a la iglesia en Corinto, sino también nos está hablando a nosotros, a la iglesia universal. Está hablando a la IBE esta tarde. Estamos reconociendo, alertas al poder destructor del pecado. ¿Hay pecado, mi hermano, en nuestras vidas? En tu vida, especialmente aquel pecado quizás que te ha vuelto insensible, ha crecido callo quizás en tu corazón. ¿Estás quizás racionalizando el pecado en tu vida? ¿Estamos, mi hermano, tolerando cosas que la palabra de Dios condena claramente? Son preguntas que yo creo que todos nosotros tenemos que meditar y preguntarnos y examinarnos, mi hermano. Así que el primer paso hacia la santidad es ver, mi hermano, el pecado por lo que es. El apóstol Pablo nos llama a quitarnos las vendas de los ojos y enfrentar la realidad del pecado en medio de nosotros. Yo sé que la predicación, cuando estamos hablando acerca del pecado, no es un tema popular, ¿verdad? Pero ¿sabes qué? Es muy importante. Dios nos llama a la santidad. Dios nos llama, mis hermanos, a ti y a mí, a vivir una vida que le agrade. Él nos llama a hacer esas luces. Él nos llama a ser la sal de la tierra. Amén. No somos llamados, por supuesto, a condenar, pero sabes que somos llamados a reconocer la seriedad del poder destructivo del pecado. Ayer tuvimos la oportunidad de pasar unos tiempos con unos hermanos, una pareja.
Y tuvimos ese privilegio de poder escuchar testimonios y ver cómo es que el poder del pecado. Y el pecado, mi hermano, es eso. El pecado es muerte. El pecado es la separación del hombre y Dios. El pecado nos lleva hacia la muerte, no solamente muerte espiritual, sino también la muerte física, ¿verdad? Así que estemos atentos, alertas, especialmente en medio de la congregación, al pecado. Pero hay un segundo principio espiritual que el apóstol Pablo nos quiere enseñar, y es que la iglesia debe de responder al pecado. Escúcheme bien. Si hay pecado en la iglesia, debemos de responder, dice, con dolor. Debemos de responder con un corazón quebrantado y no con arrogancia, no con jactancia como lo hicieron estos hermanos aquí en Corinto. Mira lo que dice el versículo 2, especialmente la primera parte. Dice, y vosotros estáis, dice, envanecidos. ¿No debierais más bien haberos lamentado? Se han envanecido, están arrogantes. En lugar de estar compungidos, en lugar de estar viviendo en dolor y ver lo que ha sucedido, sin embargo, muestran arrogancia. Y Pablo, mi hermano, no solo se refiere al pecado en sí. Como les dije anteriormente, él también se refiere a la reacción de la iglesia aquí en Corinto. Y él les dice, vosotros estáis, dice, envanecidos. En lugar de lamentarse, en lugar de estar en duelo por la situación, por lo que están viviendo, se jactan, muestran arrogancia. Es bien triste. Es bien triste cuando, ya sea en el hogar o en la iglesia, en la congregación, nos hacemos de la vista gorda al pecado, ¿verdad? El apóstol, mi hermano, esperaba que estos hermanos aquí en Corinto se lamentaran, que se sintieran quebrantados de corazón por el pecado que había en medio de ellos, pero en cambio se mostraron más bien indiferentes. O tal vez quizás ellos celebraron su libertad. Hay congregaciones que hablan de esto. Yo no sé si tú has escuchado de esta congregación Salvo y Salvo por siempre. ¿Has escuchado esto? Si tú eres salvo, entonces puedes vivir como quieras, vivir la vida que se te da la gana. ¿Han escuchado eso? ¿Verdad? Pero la palabra de Dios, mi hermano, nos habla lo opuesto. Ahora la pregunta es, ¿por qué respondieron con arrogancia, con jactancia? Algunos estudiosos de la palabra de Dios, ellos sugieren o creen que la iglesia en Corinto, mi hermano, tenía un concepto errado de lo que significa la libertad cristiana, la libertad en Cristo. Tal vez ellos pensaron, como estos grupos que hemos mencionado, que el ser libre en Cristo te da esa libertad para hacer lo que tú quieras, para hacer lo que a ti te aplazca. Esta visión distorsionada de la gracia, en la que el perdón de Dios, mi hermano, es como una licencia para pecar, aparentemente los llevó a tener esta jactancia, a tener esta apertura mental, a ser tolerantes a lo que ellos estaban viviendo, el pecado aquí de esta persona. Y esta es una lección muy importante para nosotros, mis hermanos, en nuestros días. Existe una línea muy, muy fina entre celebrar la gracia de Dios y distorsionarla, ¿verdad? Hacer una caricatura de la gracia de nuestro Dios.
Debemos de recordar, mi hermano, que la gracia de Dios no es para una excusa al pecado. Sabemos que Dios es un Dios de gracia y que Él perdona nuestro pecado. Pero eso no es una licencia para vivir, mi hermano, una vida licenciosa. No es así. Sino que tenemos que recordar que la gracia de Dios es el poder, más bien, que nos permite vencer al pecado. Es la gracia de Dios a través del Espíritu Santo que nos da esa fuerza para obedecer su palabra. Es la gracia de Dios, mi hermano, que nos da esa fuerza para poder vivir y agradar una vida que agrade a nuestro Dios. Amén. No es lo opuesto. El orgullo y la arrogancia espiritual es de mucho peligro, mi hermano, porque ¿sabes qué? Nos ciega ante el pecado. Y no solamente nos ciega, sino que crea una falsa sensación de seguridad. Pensamos que no dependemos de nadie, pensamos que nosotros somos lo último, que nada hay encima de nosotros. Hay que tener mucho cuidado, mi hermano, con la arrogancia. La reprensión del apóstol Pablo nos recuerda que la respuesta adecuada al pecado, escúcheme bien, tiene que ser el dolor, la tristeza, el quebranto, ¿verdad? Cuando nosotros leemos los salmos, podemos ver el corazón de David, ¿verdad? Podemos ver que cuando él ofendió a Dios, lo que él experimenta es precisamente ese dolor. Es como que estar de luto, nos habla David. Cuando vemos pecado en nuestras vidas o en la iglesia, mi hermano, esto debería de llevarnos a este dolor, a este quebranto de corazón. Aun cuando el pecado no está en nosotros. Si vemos a un hermano o una hermana haciendo algo que ofende a Dios, nos tiene que llevar, mi hermano, a esa congoja. ¿Por qué? Porque ya lo hemos dicho. Porque el pecado, mi hermano, es destructivo. El pecado nos lleva a la muerte. El pecado nos lleva a la separación. Nos separa de Dios y de la comunión con los hermanos. El pecado, mi hermano, destruye tu testimonio. Destruye esa luz que el Señor ha puesto en tu vida. Y sobre todo deshonra el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Es lo más grande, ¿no? Así que podamos nosotros, mis hermanos, responder al pecado con dolor, con tristeza de haber ofendido a nuestro Salvador, en lugar de ser arrogantes y pensar que todo lo tenemos bajo control. El apóstol quería que los corintios, mi hermano, se lamentaran por el pecado porque estaban arruinando la vida espiritual de esta iglesia. Como les dije, yo creo que la razón o una de las causas porque hay muchas iglesias cerradas y muchas iglesias que están siendo destruidas es precisamente porque estas iglesias están tolerando el pecado en medio de la congregación. Así que es un deseo de mi corazón, mi hermano, que todos nosotros estemos viviendo de tal manera que estemos alerta al pecado. No solamente en nuestras vidas, pero también en medio de la congregación. Como iglesia estamos llamados a tomar, mi hermano, el pecado en serio. Con el pecado no podemos jugar. Dios, a través de su Santo Espíritu, nos ha dado el poder para vencer, mi hermano, al pecado. No tenemos que estar más esclavos a Él. Ahora, esto no significa que nos volvamos una iglesia
fría, una iglesia dura, una iglesia legalista. Pero esto significa, mi hermano, que debemos sentir un dolor santo cuando el pecado está presente en medio nuestro. Amén. Debemos preocuparnos cuando los hermanos, cuando las hermanas están en pecado. Porque ¿sabes qué? Eso no solamente va a destruir la vida de los hermanos, sino que también va a destruir toda la congregación. Es como la levadura, el pecado, ¿verdad? Pero no solamente sentir ese dolor y esa congoja cuando hay pecado en medio de la congregación, sino que también tenemos que tomar medidas. ¿Amén? Y esto nos lleva al tercer principio espiritual que el apóstol Pablo nos está enseñando aquí. Y ese tercer principio es que la iglesia tiene la responsabilidad de actuar. No solamente meditar, entristecerse por el daño potencial o por la vida espiritual de los hermanos, sino que como iglesia también tenemos que actuar. Tenemos que hacer lo que la palabra de Dios nos dice. Mira lo que dice la segunda parte del versículo 2, dice, y vosotros estáis, dice, envanecidos. ¿No debierais más bien haberos lamentado? ¿Para qué? Aquí está la razón, el propósito, por qué tenemos que tener este espíritu de dolor, de tristeza. Dice, para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción. Tenemos que orar, tenemos que actuar, ¿verdad? Y el punto final de este pasaje, de este mensaje, es que la iglesia, mi hermano, tiene la responsabilidad de actuar. Por supuesto, el pecado que el apóstol Pablo nos está describiendo aquí es un pecado horrendo, un pecado visible, todo el mundo sabía, un pecado tan grave y tan grotesco que dice que afuera ni la gente que creía en el Señor, que no creía en el Señor, lo veía como tal. El apóstol dice que ellos deberían de haber quitado de medio de ellos a esta persona, a este hombre. Yo creo que todos nosotros sabemos que este es un lenguaje bien fuerte. Imagínense ustedes a alguien que cae en pecado, un pecado de esta naturaleza, y que como iglesia tenemos que tomar una decisión, ¿verdad? Yo creo que cuando hablamos de la disciplina, todos nosotros nos sorprendemos, pero ¿sabes qué? La disciplina es muy importante en medio de la iglesia para conservar la santidad y la vida de la iglesia. Si queremos servir al Señor, si queremos permanecer aquí, llevando a cabo esa misión que Él nos ha dado, pues tenemos que estar vigilantes, tenemos que estar actuando, tenemos que tomar decisiones cuando esto ocurra. El objetivo de la disciplina, por otro lado, como ya lo mencionó el apóstol Pablo, no es solamente castigar por castigar y humillar a los hermanos, ¿verdad? El principio de la disciplina es restaurar al hermano. Ese es el principio, ese es el propósito, esa es la motivación que el Señor nos manda. La disciplina, mi hermano, es una forma de amor. La disciplina es la extensión del amor de Dios en nuestras vidas. Por supuesto, quizás en nuestras mentes está la pregunta, pero ¿por qué el apóstol Pablo se muestra tan duro frente a este hermano que está en pecado?
Y esa es una de las preguntas que me hice durante el desarrollo de este mensaje. Y yo pienso, hermano, que el apóstol, al ver este pecado tan grave y tan grotesco, él pensó que quizás este hermano ya no había una forma, una manera para que él pueda reconocer su pecado. Y quizás él lo llevó a eso. La otra posibilidad es que el apóstol Pablo, quizás para dar una lección a la tolerancia de estos hermanos que se habían jactado de ese conocimiento, de esas mentes libres que ellos tenían, él los lleva a ese extremo y dice: mira lo que están haciendo ustedes, mira esa jactancia, mira esa arrogancia, no deberían de ustedes de haber, más bien, y les muestra el extremo. Nosotros sabemos que en Mateo capítulo 18, versículos 15 al 17, nuestro Señor Jesucristo nos da un proceso, un manual, cómo debemos de enfrentar el pecado, ¿verdad? Y para darnos tranquilidad a nosotros, mi hermano, en la segunda carta de Corintios, en el capítulo 5, vamos a encontrar que gracias a Dios, este hermano reconoció su pecado y que este hermano fue restaurado. Nuestro Señor Jesucristo en Mateo capítulo 18, versículos 15 al 17 nos dice, nos da la forma cómo actuar. Y nos dice que lo primero que tenemos que hacer es ir al hermano, ¿verdad? En privado, hablarle, darle la oportunidad para que ese hermano pueda reconocer el pecado y arrepentirse. Pero si el hermano persiste en su pecado, entonces hay que retirarlo, ¿verdad? Y sabemos por qué lo hacemos. Porque lo que queremos que él pueda experimentar, mi hermano, esa congoja, ese dolor, y que más adelante él pueda venir a los pies del Señor. Mi hermano, al confrontar al pecado, si es necesario expulsar a alguien de la comunión de la iglesia, lo que estamos haciendo es ayudar a ese hermano en su vida espiritual. Es lo mismo que ocurre con nuestros hijos. A veces tenemos que tomar medidas y disciplinas fuertes, mi hermano, para con ellos, ¿verdad? Porque el objetivo de la disciplina es precisamente eso, que ellos puedan volver en sí. Que ellos puedan ver la luz, que ellos puedan ver el error en que ellos están. Y eso es lo que están experimentando estos hermanos, a los cuales, si no se arrepienten, tenemos que retirarlos de la comunión. Como les dije, la esperanza del apóstol, mi hermano, en este capítulo era realmente que esta persona se arrepintiera y sea restaurada. Y como les dije en la segunda carta, este hermano, quizás la iglesia, los líderes, el pastor de esta iglesia, siguió el consejo del apóstol Pablo y pudo restaurar con disciplina a este hermano. Así que la disciplina, mi hermano, siempre tiene como objetivo el restaurar, el edificar, el tratar de hacer que ese hermano pueda entender que está ofendiendo a su Dios y que eso lo traiga a la comunión. Pero tenemos que hacerlo con humildad. Tenemos que hacerlo en amor. Como dice el apóstol Pablo, no se trata de señalar por señalar al hermano, con el propósito de avergonzarlo, sino más bien de crear un ambiente donde la santidad se tome en serio y en donde a quienes hayan caído en pecado, mi hermano, se les presente un camino hacia la restauración. La instrucción del apóstol Pablo aquí nos recuerda, mi hermano, que la iglesia no es solo una reunión de individuos.
La iglesia, nosotros somos el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, el cuerpo santo. En Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 16, Dios llama a su pueblo a ser santo, como Él es santo. Sed santo, como yo soy santo. Y esta santidad, mi hermano, no es opcional. Como les dije, hablar de santidad, y aquí hay un error. Hablar de santidad, mi hermano, no es perfección. Ya hemos estudiado, ya hemos visto. Mientras estemos en este cuerpo de muerte, vamos a ofender a nuestro Dios. Santidad nos habla de tener ese deseo, esa hambre, esa sed por la presencia, obedecer a nuestro Señor, transformarnos cada día más semejante al carácter de su Hijo. Eso es santidad. Amén. Eso es santidad. Cuando toleramos el pecado en la iglesia, mi hermano, estamos comprometiendo esa santidad. Y se supone que la iglesia, el pueblo de Dios, un pueblo santo, mi hermano, tiene que ser o debe de ser la luz de este mundo. Hace poquito hemos escuchado de que en Cuba se ha apagado todas las luces. Toda la isla está en oscuridad. Imagínense ustedes. Imagínense ustedes. ¿Qué pasaría con la iglesia si la iglesia, en lugar de buscar la santidad de Dios, está copiando el pecado de este mundo? ¿Qué pasaría? Imagínense ustedes, es como lo que está ocurriendo en Cuba, ¿verdad? Hubiera un apagón total. ¿Dónde iría esa gente que no conoce al Señor Jesucristo? ¿Se dan cuenta? La importancia de la santidad. Si la sal, dice el Señor, se desvaneciera, ¿con qué se va a salar la vida de las personas? ¿Verdad? Así que, si no buscamos, hermanos, esta santidad, como iglesia, ¿cómo vamos a cumplir nuestra función de llevar el mensaje? Ahora, como les dije, esto no significa que la iglesia se va a convertir en un lugar, así que no tengan miedo, mis hermanos, en un lugar donde el pastor va a crear un ministerio que esté vigilando ahí, como el CDR, ¿verdad? Como el Comité de Defensa ahí en Cuba, ahí, vigilando cómo está el hermano Juan, cómo va ahí. No, mi hermano. No estamos hablando de eso. Al contrario, estamos aquí, en este lugar. Siempre hablamos de que la iglesia es como un hospital. Me gusta esa ilustración. Cuando llegué a esta parte del mensaje, se me vino esta idea. En un hospital, ¿tenemos enfermos? ¿Están los enfermos? ¿Los enfermos tienen la misma enfermedad? ¿No? Tienen enfermedad, tienen el pecado. Pero cada uno de ellos tiene diferente enfermedad. Algunos más graves, otros menos graves, ¿verdad? Algunos van a necesitar quizás antibióticos por las venas, otros van a necesitar otro tipo de tratamiento. Y aquí estamos en la iglesia. Así que el Señor, dice Liana, el Señor vino por los enfermos, ¿verdad? Hay hermanos a los cuales vamos a tratarlos de una manera, vamos a llevarlos por ese camino de la restauración empleando ciertos métodos, pero aquel enfermo que no quiere sanarse, ¿qué va a pasar con ese enfermo que no quiere sanarse? ¿Se dan cuenta de lo que estamos hablando? ¿Verdad? Así que no tenga temor, mi hermano. No vamos a estar vigilando su vida, ¿no? No vamos a estar haciendo eso. Hay un Dios que todo lo ve. Amén. Y para terminar, la iglesia inclinando los rostros,
Vamos a meditar, vamos a reflexionar, mis hermanos, en lo que hemos escuchado. El propósito de este mensaje es que todos nosotros, todos, estemos buscando la santidad de Dios. Sin la santidad, mi hermano, la iglesia pierde su función. Una iglesia que no busca la santidad es una iglesia que está muriendo. Es una iglesia que está en el proceso de destrucción. Así que tenemos que reconocer en primer lugar la realidad del pecado. ¿Verdad? Negarnos a tolerarlo, sabiendo que Dios condena el pecado. En segundo lugar, debemos de responder al pecado con dolor, mi hermano. No tratando de destruir más al hermano, al contrario. Ni mucho menos respondiendo con arrogancia o pensando que, bueno, en estos tiempos las personas viven de esta manera y bueno, vamos a tolerarlo. No, mi hermano. El pecado trae destrucción. Y finalmente la iglesia tiene la responsabilidad, mi hermano, de actuar. Especialmente con un espíritu de amor, pero al mismo tiempo firmes, especialmente con aquellos hermanos que no quieren reconocer su pecado. Aquellos hermanos que no escuchan el mensaje de restauración. Así que voy a invitar a ustedes a tomar decisiones esta tarde. Si hay algún hermano, la iglesia, los rostros inclinados. Si hay pecado en nuestra vida, mi hermano, ahí donde está, no tiene que levantar la mano. No tiene que levantar la mano. Ahí donde está. Pida perdón al Señor. Dígale, Señor, perdóname, te he ofendido. Pensaba de esta manera, de la otra manera. Escuché esto, lo otro. Pero ahora tu Santo Espíritu me dice que te ha ofendido. Ayúdame. Hágalo, hermano. Sin santidad, la iglesia no va a cumplir esa misión que Dios nos ha dado. Yo creo que todos nosotros estamos aquí porque estamos convencidos que Dios nos ha llamado a una misión de compartir su santidad, de compartir su evangelio con las personas que viven en oscuridad. Amén. Dios bendiga su palabra. Dios bendiga la vida de cada uno de ustedes.